Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quisiera continuar el estudio que estábamos teniendo sobre las riquezas que se encuentra en el Evangelio y que por esas riquezas, nosotros entender esas riquezas, vamos a tener una vida fructífera, vamos a vencer a la oposición, la nuestra que está en nuestra carne, que nos hace la contra para seguir la voluntad de Dios. Vamos a vencer a la oposición de los enemigos espirituales y todo, como yo les dije, al profundizar en las riquezas de Dios. Pues cuando profundizamos en las riquezas de Dios, vamos a ver que el Espíritu va a obrar. ¿Y cómo se profundiza en las riquezas de Dios? Por la puerta, que es el Evangelio, que también es el camino que nos hace profundizar en las cosas. Pueden ver los videos anteriores si quieren ver. Y hoy vamos a estudiar el segundo punto, las riquezas de la justicia de Dios. Estoy moviendo un pantallazo, una introducción, y ahora vamos a ver en el aspecto judicial, la justicia de Dios. En el aspecto judicial vamos a ir introduciendo a esto del aspecto judicial, el punto C, y el primer subpunto de esto es la justicia de Dios como norma de vida ya en el cristiano. Pues muchos ignoran esta parte, hermanos. Muchos ignoran el aspecto judicial ahora que ya son cristianos. Ignoran la gran riqueza que pueden seguir profundizando ahora que ya son cristianos. Ignoran que la justicia de Dios no solamente funcionó para que sean salvos, hermanos, sino para que ellos sigan profundizando. Y ahora les voy a explicar en qué sentido y cómo uno puede hacer eso, hermanos. Y para eso, hermanos, les voy a hacer algo más llamativo para enfocarles en la realidad de por qué es necesario encontrar la riqueza de la justicia de Dios en el cristiano ahora que ya es salvo, hermanos. Hay muchos cristianos, hermanos, que por obligación, por miedo quieren actuar en la vida cristiana e ignoran que Dios ya no les tiene con un callado ahí, con un látigo, con un rebenque ahí a las fuerzas, querer dominarle para ellos obrar. No, Dios no hace eso, Dios no nos trata más así. Y algunos todos los días se levantan y ven a un Dios airado así. Como vimos en la clase anterior que Martín Lutero no podía amar a ese Dios, pues sabía que Dios estaba airado para con él. Y hay muchos hermanos hoy en día que ya son creyentes, ya entraron en la salvación, pero se levantan día a día, queriendo complacer a un Dios infinitamente santo, pero saben que no pueden alcanzar un favor tan grande para que Dios, que es santo, les considere justos. No pueden hacer algo y tratan de hacer. Si yo no oré hoy, estoy mal con Dios, dice. Si yo aunque sea no evangelicé a una persona, ya estoy mal. Y viven así atormentados, porque no entienden la riqueza de la justicia de Dios ahora en el cristianismo. No entienden que la justicia de Dios es como una norma ahora también para la vida cristiana. Justicia de Dios sirve para la vida cristiana. Un autor dice, acá yo les voy a traducir pues está en inglés. Un autor dice: entonces, primeramente nosotros debemos hacer real para ellos, para la gente que no entiende esta riqueza, debemos hacerlo real para ellos, primeramente, la gracia de Dios. ¿En qué? En que ellos acepten diariamente, que Dios les ve a ellos ya justos. Y no por causa de su espiritualidad, no por causa de sus metas que consiguieron aquí, por sus logros que consiguieron aquí en la vida del cristianismo o en el servicio. No, que ellos sepan que son aceptos porque Dios les consideró a ellos con una perfecta justicia, que es la de Cristo. Dios ya le considera a ellos
y consideró y sigue considerando para siempre con una perfecta justicia de Cristo. Ellos ya son perfectos viéndolo Dios con el enfoque de la justicia que Cristo les dio a ellos de gracia. Entonces, nosotros día a día tenemos que primero que nada saber, como dice este autor, que Dios ya nos considera justos día a día. Y siempre, todos los días, tenemos que considerarnos así y no tratar de buscar una aceptación personal, pues no vamos a poder tener gozo en el cristianismo así. Más adelante este autor va a decir eso, que dice que, bueno, acá dice que ellos tienen vidas religiosas, pero sin embargo no satisfacen esas vidas religiosas, no satisfacen la conciencia en el más profundo nivel de ellos, no satisface la conciencia profunda que ellos tienen, y por lo tanto hay un gran poder abajo de ellos, profundamente de ellos, de inseguridad. Hay una manifestación muy grande de inseguridad en sus vidas, hermanos. ¿Por qué? Porque su conciencia le ataca y no se consideran justos delante de Dios. Y eso es lo que yo les voy a explicar aquí, la justicia de Dios en la vida cristiana, como dice Filipenses 3:8. Pero antes de eso, yo quiero que entiendas lo que es, resumidamente, la justicia de Dios como norma de vida en el aspecto cristiano. 1. Es una justicia de Dios como norma de vida por causa de lo que hizo Cristo. Y hizo un aspecto legal que, como estaba diciendo, Dios te considera justo para siempre aquel que creyó en la cruz de Cristo. Y entonces cada día uno puede vencer porque realmente Dios venció ya en la cruz. Este es un aspecto legal. Ya hay una victoria consumada en la cruz, y Dios ya te atribuyó a vos esta victoria consumada cuando vos te identificaste con su muerte, sepultura y resurrección, de tal manera que vos ya sos victorioso en Cristo. Por lo tanto, vos siempre tenés que considerarte victorioso, y por eso Pablo va a decir en Filipenses 3:8-9 que quiere seguir considerándose, seguir hallándose en él, seguir queriendo tener la justicia de Dios, no la suya propia. Y eso es lo que yo les voy a explicar ahora brevemente, hermanos, para que entiendan lo que es esto. Filipenses 3:8-9 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. ¿Vieron, hermanos? Aquí Pablo está diciendo que quiere ganar a Cristo ahora, que quiere conseguir la tesis que yo siempre les digo, que quiere conseguir las riquezas de Cristo, quiere estar en Cristo, quiere ganar esas cosas de Cristo. Pero, ¿cómo? Es la pregunta. Todo es porque, hermanos, ya tiene la puerta que es el Evangelio. Y dice, quiero ganar a Cristo, por eso deja todo, por eso aún considera todo lo otro como basura, y quiere ser hallado en él. Ya está hallado en él, ya ganó a Cristo, pero él quiere seguir estando en esa. Él quiere seguir profundizando en las riquezas de Cristo, y él quiere seguir considerándose en Cristo. Y dice, no teniendo mi propia justicia, pues así no va a poder conseguir estar en Cristo y seguir considerando estar en Cristo o seguir indagando las riquezas de Cristo, podemos seguir ganando a Cristo. No, es por la justicia de Dios. Por eso dice, no teniendo mi propia justicia, sino que la justicia que es de Dios por la fe en Cristo. ¿Vieron? Y eso es lo que yo les quiero decir, que es la justicia de Dios como norma de vida. Ya siempre tiene que vivir así el cristiano para ganar a Cristo, no teniendo nuestra propia justicia, sino la que es de Cristo por la fe. Uno está ahí en esa esfera, se apropia del aspecto legal, pues ya es suyo, ya sabe que en Cristo ahí está la victoria consumada, y esto es una gran riqueza. Entonces es claro que va a querer seguir hallándose en él, porque Cristo ya ganó todo allí en la cruz, hermanos.
Y les quiero decir un poco más de esto. Hay algunos que piensan que para ganar a Cristo hay que dejar el resto de cosas, hay que dejar esto, pero no enfatizan que ganar a Cristo es por la justicia de Dios, no es por algo que yo haga o no haga. Es tan el hecho de considerarse estar en Cristo, considerar que la justicia es de Dios por la fe. Y eso es lo que te va a hacer querer dejar eso para querer el conocimiento de Cristo, para querer ganar las riquezas de Cristo. Porque para Pablo el vivir era Cristo y el morir es ganancia. ¿Y cómo lo hace eso? Sabiendo las riquezas que hay en Cristo, sabiendo que no es por la propia justicia de uno que uno va a poder hacer las cosas en la vida cristiana. No, sino que es por la justicia de Dios. Y eso es riqueza, el Espíritu comunica esas riquezas. El creyente se da cuenta de eso, hermanos. Hay muchos que no entienden esto, y una evidencia que yo noté es que ellos piensan que, ahora voy a ponerla aquí, 3 evidencias de los que no viven de acuerdo a esto. Por lo menos le voy a decir una evidencia de no vivir según la norma, según esta norma de la justicia de Dios. Una evidencia y una explicación, también una causa, es de que ellos piensan así: no, todo tiene que costar en la vida cristiana. Vieron que el pasaje dice que hay que dejar, dicen seguramente. O capaz que piensan: no, Pablo ya era maduro, por eso él tenía esa mentalidad de querer ganar a Cristo. Pero vieron que ellos creen que todo tiene que costar, o que todas esas cosas espirituales lo pueden hacer solamente los maduros de muchos años en el cristianismo. No, hermano, no es así. Entonces, una evidencia de no vivir según la norma es creer que todo tiene que costar en la vida cristiana. No, te va a costar, pero solamente eso es la consecuencia de querer estar en Cristo, que eso es fácil porque eso es nuestro deseo de un cristiano, que es nacido nuevo, quiere considerarse estar en Él, estar en Cristo, considerarse que Él es el que me dio la justicia de Dios, no es por mis propias obras que yo puedo vivir el cristianismo. Entonces, hay muchos que piensan que todo tiene que costar, y eso es una evidencia de no estar viviendo según la justicia de Dios, sino por la justicia propia. Y eso hay que sacarse de esa idea, hermano. Y hay que estar hallándose en Cristo, no al dejar cosas, sino hay que seguir hallándose en Cristo por la fe, hermano, como dice el pasaje, por la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo, y no la que es por la ley, es decir, la que se consigue siguiendo leyes, hermano. La clave para experimentar, yo noto aquí, este poder es no obtener poder de la fuente errada. La clave de experimentar este poder que Pablo habla y que es ganar a Cristo, y va a decir que es el poder de las resurrecciones, también padecer como los padecimientos de Cristo. Este poder se encuentra en un cierto aspecto, en la justicia de Dios. Esa es la fuente, y no se encuentra en otra fuente. Entonces la clave es obtener la justicia, obtener el poder de la fuente cierta, hermanos. Y no por los méritos de uno. Muchos ahora predican, yo noté aquí: deja las cosas para ganar a Cristo, para conocerle, deja todo, deja tus bienes, deja todo. Hermano, pero si no dicen a los oyentes en qué consiste dejar, o qué es ganar o conocer a Cristo, si no desarrollan eso, ¿qué es ganar a Cristo? ¿Cómo conocer a Cristo? Realmente, ¿qué es conocer a Cristo? Entonces, todo lo que uno hable, inclusive en los círculos religiosos, va a ser como una prédica judaizante, hermano. Te va a decir: tienes que dejar, tienes que hacer algo para ganar a Cristo. Y eso está mal, es fe en la justicia de Dios. Es, como dije en el autor, considerar que Jesús ya te ve bien, Dios ya te ve bien por la justicia de otro, la justicia de Cristo. Entonces, yo tengo que dejar mi propia justicia y considerar que ya Dios me ve bien, que ya estoy en un nuevo régimen de vida y estoy en la vida resucitada de Cristo, donde ya no hay más muerte, hermanos. Eso es lo que hay que predicar, hermanos.
Entonces, aquí en Filipenses 3, 8 al 9, el punto de Pablo es esto, es vivir la vida cristiana considerando la justicia de Dios, que es por la fe, no por obras. Pues todo el capítulo 3 de Filipenses, todo el capítulo 3, ya establece claritamente el contraste entre los judaizantes, que querían obrar por su propia justicia, y con los creyentes. Pues dice que los creyentes ahora somos la circuncisión y servimos por el Espíritu, dice. ¿Vieron? ¿Y cómo servimos por el Espíritu? A considerarnos ya estar en Él, porque Cristo ya hizo una obra completa. Cristo ya nos salvó, ya nos circuncidó, ya estamos con Cristo, hermanos. Y entonces eso es el punto de todo, el contraste de los malos obreros y los que sirven en el Espíritu. Y aquí empieza a hablar más detalladamente cómo uno es que vive la vida cristiana, considerando estar en Él. Y capaz que algunos me preguntan, pero Josías, entonces Pablo quiere conseguir la salvación de vuelta porque dice quiero hallarme en Él, quiero ganar a Cristo. No, hermanos. Pablo, y como tú, ya estás hallado en Cristo, ya estás en Cristo, ya estás crucificado con Él, como dice Pablo, ya ganaste a Cristo, ya estás con Él. Pero Pablo quería seguir experimentando, ese era el deseo, quería seguir ganando, él quería seguir escudriñando la tesis que yo digo, las riquezas. Y aquí hay una riqueza que es la justicia de Dios, él quería, hermano. Y esto debe ser tu continuo pensar, hermano, así debe ser, ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, como dice Filipenses 3, 9, hermanos. Y debes saber tú que ya estás en Él. Y el querer saber eso, siempre que estás en Él, es lo que te va a hacer siempre querer estar en Él. Que vos ya sabes que estás en Él, siempre vas a querer saber que estás en Él. Un día vos te levantas y dices, estoy en Cristo. Y el otro día te levantás, no estoy en Cristo. No. Pablo siempre quería estar hallándose en Él, no teniendo mi propia justicia. Hermanos, entonces para eso siempre debes considerarte estar en Él. Siempre debes encontrar tu vida entera en Él. Y saber que solamente por su gracia y por la voluntad de Él te declaró justo una vez por todas y para siempre, hermano. Y ahí es donde debes partir, desde allí, hermanos. Ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, sino la que es la justicia de Cristo, la de Dios, por la fe en Cristo, hermanos. Y así uno va a tener poder para hacer las cosas bien, como Pablo te dice, pues todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, hermanos. Y así podrás decir como Pablo también, como el salmista que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará, todo lo puedo en Cristo que me fortalece en la vida cristiana. Hermano, por eso Pablo quería seguir hallándose en Él, no teniendo su propia justicia. Hermano, espero que esto te sirva a ti, para que entiendas que siempre debes tener ese deseo de depender de Él, de considerarte estar en Él, y no teniendo tu propia justicia, como vimos aquí. Que hay algunos que tienen una evidencia que no están considerando esto, cuando piensan que todo tiene que tener un precio en la vida cristiana, siendo que es gratuita la vida cristiana, por la fe, por la justicia de Dios. Y eso es lo que te va a hacer con gozo querer aún participar los padecimientos de Cristo y el poder de su resurrección, hermano. Y es con gozo lo que te va a hacer. Otra evidencia de no vivir según esto, hermanos, es que uno vive desanimado, desanimado, claro, porque se mira a sí mismo y no encuentra nada bueno. Y siendo que Dios le mira por la justicia de Cristo, entonces uno tiene que saber, yo no soy nada bueno, es Cristo en mí el que me hace bueno y perfecto y el que me hace que Dios me mire bien a mí. Entonces uno tiene que estar gozoso, pues se halla en Cristo. Ahí es donde uno se encuentra en Él, en Cristo, y ahí uno sabe que está todo bien, y ahí encuentra el gozo, pues sabe que está bien. Pues si se mirase su carne a sí mismo, fuera de Cristo, ahí claro que se va a desanimar porque va a ver todo mal. Entonces, otra evidencia es el desánimo, una evidencia de que no estás siguiendo por la justicia de Dios, que es por la fe, sino por sus propias obras. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que vivir del poder de otro. Si podíamos
resumir esto, la causa legal, la explicación filipense es vivir el cristianismo por los méritos de otro, no por tus propios méritos, méritos de otro. Ponele, por ejemplo, uno que nace en una familia rica, nació millonario. Él vive su vida millonaria no porque él hizo algo para tener, no, solo porque nació de una familia rica. Así también el creyente nació de la acaudalada gracia, riqueza de Dios. Entonces así uno vive, no por méritos, sino por los méritos de Dios, no por sus propios méritos, sino los méritos de Dios. Entonces creo que vos te salga con esto, vivir por los méritos de otro. Ahí es donde vos vas a encontrar la gran riqueza en el cristianismo y vas a ganar a Cristo, vas a querer seguir ganar a Cristo y vas a, hermano, a querer seguir hallándote en Él. Pues ahí encontrás gozo, ahí encontrás deleite, ahí encontrás victoria para todo, porque sabrás ahí que ahí Cristo hizo la victoria completa para siempre. O sea, para el pasado, para el presente vas a tener victoria y para el futuro vas a estar con Cristo para siempre, hermano. Y espero que esto te sea de gran bendición en Cristo Jesús. Que tengan un buen día. Y las clases siguientes vamos a ir hablando sobre algo más del aspecto legal. Sobre lo que pasó en la cruz, la muerte. Y también ahí en esa sección voy a hablar la importancia en el día a día de considerarse muertos con Cristo, y también me voy a hablar ahí de la resurrección y la importancia de tener nueva vida ahora en Cristo, ahora, y qué es lo que te va a hacer la vida diferente si vos consideras esto. Te voy a hablar en la segunda, bueno, después de esta clase. Que tengan un buen día. Ahora sí.